Bienvenidos, señores, a esta nueva edición de nuestro programa Asamblea. Durante los próximos minutos les informaremos de algunos de los temas más destacados que se abordaron el pasado mes de marzo en el Parlamento Regional. Antes se los resumimos en los siguientes titulares. Todos los grupos de la Asamblea mostraron su unanimidad sobre el problema de la contaminación del río Segura, contaminación debida al aumento de la población, al uso de pesticidas y a los vertidos industriales. El río tendrá que estar totalmente descontaminado en el año 2010 por imperativo de la Comunidad Económica Europea. El Consejo de Gobierno presenta el proyecto de ley de patrimonio de la comunidad autónoma. Por su parte, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con el objetivo de fijar un nuevo cauce para la financiación de los municipios, propone la ley del Fondo de Cooperación Municipal. En el apartado Nuestros Diputados, hoy entrevistamos a María Antonia Martínez, vicepresidenta primera de la Asamblea Regional. En respuesta al diputado Gabriel Motos del Grupo Popular, el consejero de Sanidad, Lorenzo Guirao, facilita un detallado estudio sobre la situación de los enfermos drogodependientes en nuestra comunidad autónoma. Los datos corresponden a la encuesta realizada por el Instituto del Medio Social por encargo de la Consejería de Asuntos Sociales. Y tras los titulares, comenzamos con nuestro tema destacado en portada. En el mismo vamos a tratar sobre el debate que se produjo en la Cámara sobre el plan de saneamiento integral del río Segura. Yo también quiero un río limpio. Fueron las primeras palabras que pronunció el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Francisco Calvo, durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Regional el pasado día 11, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para explicar la política desarrollada por su consejería sobre la descontaminación realizada en el río Segura. El consejero defendió su tesis sobre el mal olor del río a su paso por Murcia ciudad, debido a su poco caudal, agregando que los problemas de la contaminación del río lo son por toda su cuenca. El consejero explicó que desde antiguo el río tiene un sistema de derivación por el cual el Segura no se embalsa, sino que se deriva de su cauce para ser utilizado agrícolamente, volviendo esas aguas nuevamente a su caudal, pero más sucias, debido al progresivo aumento de las poblaciones y al mayor consumo de pesticidas. Francisco Calvo dijo que el plan de saneamiento del río Segura, iniciado a mediados de la década pasada, tenía dos objetivos: descontaminar el río mediante el lagunaje y que esas aguas, ya limpias, fuesen utilizadas para riego. El consejero defendió el lagunaje como forma de descontaminar el río a su paso por las poblaciones, por ser un sistema barato, reconociendo que el principal problema de este sistema radica en que técnicamente no recoge los metales de las aguas y que parte de los costos de sus construcciones tenían que correr a cargo de los municipios. El consejero manifestó también que el lagunaje debe complementarse con otros medios de descontaminación, ya que la Comunidad Económica Europea obligará para el año 2010 no solo a que el río esté totalmente descontaminado, sino también el Valle del Guadalentín, el Mar Menor y otros lugares específicos. Llegados los turnos de intervención de los grupos parlamentarios, correspondiendo el primero de ellos a Izquierda Unida, intervino José Luis Martínez, quien comenzó diciendo que históricamente el río Segura había sido vertebrador de la región de Murcia y que los problemas de los vertidos y el de las avenidas siguen siendo los del río. Tras ironizar sobre las promesas del gobierno regional cuando dijo que para el año 91 el río no olería, el portavoz de Izquierda Unida criticó al MOPU por estar más volcado en el trasvase que en los problemas de contaminación, manifestando que las empresas tendrán que cargar un pequeño canon a sus productos porque los vertidos industriales, que son la mayoría, dijo, son parte de empresas que tienen hechas pocas inversiones en descontaminación. El portavoz de Izquierda Unida dijo también que la región de Murcia es la última de España en cuanto a tratamiento de aguas y que es un contrasentido el que se hagan depuradoras para descontaminar cuando buena parte de los vertidos van a esas depuradoras. Creemos que la financiación del saneamiento del río, dijo el diputado de Izquierda Unida, ha sido otro fracaso, porque se ha duplicado e incluso triplicado en ocasiones sus costos.
El portavoz de Izquierda Unida manifestó por último que había que hacer un plan de concienciación ciudadana. Miguel Franco, del Partido Popular, en su turno de intervención comenzó diciendo que los problemas del río no tienen tintes ideológicos, pero sí de gestión. Algo que censuró al consejero socialista por considerar que había quebrado la confianza de los ciudadanos, porque los datos dados a conocer por el consejero, dijo, no se corresponden con los dados hace años. El portavoz popular señaló que el río era una cloaca, por los vertidos de todo tipo que se estaban haciendo, en una carrera por contaminar más, lo que había dejado al Segura en una vergüenza con sus efluentes urbanos, industriales y agrícolas. El popular, Miguel Franco, abogó como soluciones a los problemas medioambientales del Segura por una mayor vigilancia policial en toda la cuenca para evitar vertidos incontrolados, por una acción coordinada de las tres administraciones, por una acción integral y coordinada de todos los municipios como premisa fundamental e independiente de las depuradoras, por una red de saneamiento adecuado y por la creación de una empresa de gestión de servicios que podría ser mixta que gestionase esas depuradoras. El turno de intervenciones fue cerrado por el socialista Alcaraz Mendoza, quien afirmó que todos los grupos coincidían sobre la suciedad del río Segura, agregando que la labor realizada por la comunidad autónoma había sido importante, porque tanto la administración central como los municipios habían hecho bien poco. Tras congratularse por lo dicho por los populares sobre la necesidad de que las empresas paguen por limpiar el río, se reafirmó en que todos los grupos parlamentarios deben solidarizarse para conseguir un Segura limpio en el 2010 y que el primer paso ya había sido dado por el gobierno regional. En un punto concreto, socialistas y populares se mostraron antagónicos. Mientras los socialistas desean la reutilización de las aguas que pasan por el lagunaje para riegos agrícolas, los populares abogaron por su devolución al río. A continuación, y en nuestro bloque informativo sobre las actividades legislativas, les ofrecemos información sobre algunos de los temas ya anunciados anteriormente. El miércoles 18 de marzo, el consejero de Cultura, Esteban Egea, compareció ante el Pleno de la Asamblea Regional para informar de los planteamientos de la Consejería respecto a las reivindicaciones de la plataforma cultural ante la presencia de algunos de los promotores de la misma. En su Parlamento hizo una amplia exposición de los objetivos de su departamento, precisando que en ellos se recogían varios de los puntos del manifiesto elaborado por la plataforma. Durante su intervención, el consejero planteó que su departamento requiere un incremento presupuestario de 200 millones de pesetas para atender el dinamismo de la vida cultural de la región. Egea expresó su esperanza en que ese aumento se produzca en cuanto se transfieran a la región los fondos estatales previstos en el Pacto Autonómico, añadiendo que el gobierno regional ya había adoptado una serie de medidas planteadas posteriormente por dicha plataforma, como puede ser la apertura de un proceso negociador con los ayuntamientos para conocer las necesidades culturales de los municipios y las medidas económicas necesarias. Tras su intervención, los grupos parlamentarios de la oposición acusarían al consejero de carecer de una definida política cultural, emplazándole a asumir las reivindicaciones recogidas en el manifiesto elaborado por la denominada Plataforma por la Cultura. La portavoz popular, Pilar Barreiro, acusó al consejero de incompetente y despilfarrador, diciendo textualmente: «La imaginación ya se le ha agotado, aunque parece que acaba de aterrizar», sugiriéndole que se tomase una temporada de descanso y que diera paso a otras personas para que traigan frescura, calificando sus afirmaciones de apáticas y planteadas en futuro. Por su parte, José Luis Martínez, de Izquierda Unida, apuntó que su opinión era de que la consejería iba al vaivén de los acontecimientos y en función de planteamientos ajenos, precisando, tal y como afirma la plataforma, que hay un retroceso de los indicadores sociales sobre prácticas y hábitos culturales. El diputado del Grupo Socialista, Fulgencio Puche, criticó la actitud de los populares por asumir ahora los planteamientos de la plataforma, máxime cuando dicho grupo jamás había apoyado expresiones culturales de vanguardia. Aunque precisó que no era malo reconocer errores, calificando de satisfactoria la actitud de la plataforma porque plantea alternativas. Finalmente, la portavoz
Popular manifestó que era de lo más patético que tras varias legislaturas socialistas no se hubiera presentado ningún proyecto concreto y que aún ahora el consejero se viera obligado a admitir que no estaban todavía coordinadas las actuaciones de patrimonio entre dos consejerías de su gobierno. El Consejo de Gobierno ha presentado en la Asamblea Regional para su tramitación el proyecto de ley de patrimonio de la comunidad autónoma. Esta ley, en un intento de dar contenido a las posibles cuestiones que susciten, consta de 77 artículos, 2 disposiciones adicionales, una transitoria y otra final. El texto legal se encuentra dividido en 4 títulos. La nueva norma contiene el régimen jurídico del patrimonio de la comunidad autónoma y también del patrimonio de las entidades de derecho público, que comprende tanto a los organismos autónomos como a sociedades o empresas públicas. Se regula, con la debida separación, el régimen jurídico de los bienes de dominio privado y de los de dominio público, estableciéndose las diversas formas por las que se puede llegar a perder o adquirir dichas categorías. El título primero se refiere a las líneas fundamentales del régimen jurídico del patrimonio. El capítulo segundo contempla los supuestos de enajenación, permuta, cesión, imposición de gravámenes y transacción, tanto de bienes inmuebles como muebles, determinándose en cada caso el órgano competente. Por último, se regula en el título cuarto las responsabilidades y sanciones con el importe de las multas a imponer a las personas, sean particulares o funcionarios, que incurran en responsabilidad. En definitiva, la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Murcia ha querido recoger todas aquellas normas necesarias para el buen funcionamiento de la Administración regional en lo relativo a los bienes y derechos de que es titular. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó ante la mesa de la Asamblea Regional una proposición de ley relativa al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Autónoma con el objetivo de fijar un nuevo cauce para la financiación de los municipios y que sea complementario y autónomo del establecido por la Administración Central, que es quien legalmente corresponde a través de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Mediante esta ley se trata de lograr un mayor equilibrio entre las distintas administraciones en la distribución del gasto público, contribuyendo en la medida de las posibilidades de la comunidad autónoma a corregir esos desequilibrios económicos que históricamente se han producido. Apunta Izquierda Unida que de hecho los ayuntamientos, partiendo de una situación económica deficitaria, se están viendo obligados por la propia demanda social y por imperativos legales a prestar nuevos y más costosos servicios públicos a los ciudadanos sin que en la mayoría de los casos dichos imperativos vengan acompañados de los necesarios mecanismos de financiación o compensación económica. Juan Ramón Calero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, presentó a la mesa de la Asamblea Regional una iniciativa de reforma parcial del reglamento de la Asamblea. Según el Grupo Popular, en esta legislatura la experiencia ha demostrado que los medios ordinarios de control, como son las interpelaciones y preguntas, han cumplido su misión. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo cuando se ha tratado de formar comisiones de investigación. Resulta, apuntan los populares, que es de todo punto inadecuado que la creación de estas comisiones dependa exclusivamente de la mayoría absoluta. A tal efecto, esta iniciativa de reforma parcial del reglamento de la Asamblea Regional pretende solucionar esta cuestión, dándole una nueva redacción al artículo 44. Para la creación de comisiones especiales se establece la necesidad de un acuerdo amplio, los 2/5 de la Cámara, 18 diputados, tratando de romper así el círculo de hierro de quien decida la creación de la comisión sea la mayoría absoluta de un Parlamento que, por mayoría absoluta, apoya a un gobierno que no desea ser investigado. Así, en el texto de la iniciativa se dice que se procedería a la inmediata creación de las comisiones especiales cuando así lo acordaran en el Pleno de la Asamblea un mínimo de las 2/5 partes de sus miembros. El pasado 10 de marzo, el consejero de Sanidad, Lorenzo Guirao, respondió a la pregunta del diputado regional del Grupo Parlamentario Popular, Gabriel Motos, sobre la situación de los enfermos drogodependientes en la comunidad autónoma. Los datos que se aportan corresponden a la encuesta realizada por la empresa IMES, Instituto del Medio Social, por encargo de la Consejería de Asuntos Sociales. A tal efecto se determina que en el área de Murcia hay 480 casos registrados en centros ambulatorios, 204 en Cartagena, 66 en Lorca, 36 en el área de Yecla y Jumilla y 23 en Caravaca. En unidades de tratamiento con opiáceos se han determinado 231 casos en el Hospital General Universitario de Murcia y 148 en el Hospital de la Cruz Roja de Cartagena.
Un total de 182 tratamientos se han impartido en las diversas unidades de desintoxicación hospitalarias de Murcia y Cartagena, incluyéndose aquí el hospital psiquiátrico. Finalmente, en la comunidad terapéutica se han desarrollado 38 intervenciones. Apunta el consejero de Sanidad que el presupuesto asignado a asistencia fue de aproximadamente 194 millones de pesetas, siendo su grado de ejecución del 100%. El presupuesto global destinado a drogodependencias, prevención, formación, asistencia, incorporación social, documentación, investigación y coordinación institucional se ha estimado en 266.287.000 pesetas, incluidas las subvenciones del Plan Nacional sobre Drogas, que ascendieron en 1991 a 79 millones de pesetas. El consejero de Política Territorial, Obras Públicas, Francisco Calvo, el pasado 11 de febrero respondió a la pregunta formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Barreiro Álvarez, relativa a la actual fase de ejecución y fecha prevista para la finalización de la autovía de acceso a La Manga. En la respuesta, comenta el consejero que las citadas obras dieron comienzo el 23 de julio de 1990, con un plazo de 16 meses para su ejecución, con lo que la fecha de su terminación quedaba fijada el día 23 de noviembre de 1991. A instancias de la empresa adjudicataria de las obras, solicitando una ampliación del plazo de ejecución de las mismas en 5 meses, motivada por la imposibilidad de acometer los desvíos de conducciones de agua potable afectadas por las obras, así como de líneas eléctricas y telefónicas, se concedió el 27 de mayo del 91 la ampliación del plazo solicitada, debiendo finalizarse la ejecución de las obras el 23 de abril de 1992, siendo necesario para el cumplimiento de dicho plazo total el disponer de los terrenos necesarios para ejecutar las obras de la variante del Algar en los meses de verano de 1991. En su respuesta, Francisco Calvo García Tornel precisa, en relación en concreto con la previsión de finalización, cabe indicar que el ritmo impuesto en los diferentes tramos de la obra permite prever que en la media entre el Algar y La Manga entrará en servicio en julio de 1992, bajo todas las cautelas que para fijar una fecha en una obra pública de esta magnitud deben mantenerse. La diputada regional por el Grupo Parlamentario Socialista, Josefa Aledo, presentó para su debate una moción aprobada en el pleno celebrado el pasado día 25, tendente a dar respuesta a los problemas e inquietudes de las mujeres y orientada a que se desarrollen políticas integrales que contemplen acciones y medidas referentes a la mujer en todos y cada uno de los sectores en que se centra su vida personal y comunitaria. A tal efecto, en su moción, la diputada proponía solicitar del Gobierno regional que, de acuerdo con lo planteado anteriormente, culmine la elaboración del Plan de Igualdad durante 1992. En el apartado Nuestros Diputados hablamos hoy con la vicepresidenta primera de la Asamblea Regional de Murcia, María Antonia Martínez. Antes, conocemos algunos datos sobre su persona. María Antonia Martínez García nació el 18 de mayo de 1953 en Molina de Segura. Está casada y tiene 2 hijos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, cursó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Como letrado en ejercicio, inició prestación de servicios a la Administración Regional Preautonómica el 1 de julio de 1980. Desde esa fecha hasta la actualidad ha prestado servicios a la misma administración, aunque con distinta dedicación y vinculación jurídica, desempeñando los siguientes puestos de trabajo: asesora jurídica en los Centros Asesores de la Mujer y la Familia, dependientes de la Consejería de Sanidad; jefe de negociado adscrita a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad y Hacienda; letrado colaborador de la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma; secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda; y letrado asesor de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, puesto que viene desempeñando desde el 1 de marzo de 1987. Afiliada al Partido Socialista en 1982, desde 1984 ha sido miembro del Comité Regional del PSRM-PSOE y de la Ejecutiva Local de las Torres de Cotillas. Actualmente es miembro del Comité Federal elegido por el 32 Congreso del PSOE y secretaria de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Regional elegida por el 8º Congreso del PSRM-PSOE. En representación del Partido Socialista, ha sido diputada regional en la Asamblea Regional Provisional tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, candidata al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1982,
Diputada regional tras las elecciones electorales autonómicas de 1991. Es vicepresidenta primera de la Asamblea Regional de Murcia. Fue consejera de Economía y Hacienda y consejera de Relaciones Autonómicas y vicepresidenta del Consejo de Gobierno que presidió Andrés Hernández Ros. Señora Martínez, ¿nos podría explicar cómo se elige la mesa de la Asamblea, quién compone la mesa y cuáles son sus funciones? Pues así resumidamente puedo decirle que la mesa se elige en el pleno primero que hay después de cada legislatura, ¿eh? En el primer pleno de Constitución se elige la mesa. Actualmente está compuesto por el presidente de la Asamblea, por 2 vicepresidentes y por 2 secretarios. Al presidente se elige de una forma separada e independiente, como independiente y protagonista de la figura dentro de la Asamblea, mediante una votación por mayoría absoluta y así sucesivamente. Y luego los vicepresidentes y los secretarios se eligen por votación relativa, o sea, quien más votos tiene es vicepresidente primero y el segundo en votación es vicepresidente segundo, al igual que los secretarios. La mesa como órgano tiene cierta relevancia y forma parte de la propia autoorganización que la Asamblea se da a sí misma para gobernarse y para funcionar con normalidad como cualquier otro parlamento. La mesa tiene como 2 funciones distintas. Una como mesa de la Asamblea propiamente dicho, que es una especie de órgano de gobierno de la Casa. Y luego también como mesa de los plenos de la Asamblea, o sea, cuando la Asamblea está constituida en pleno, la mesa de la Asamblea también tiene sus funciones. En esta función de pleno, la Asamblea solamente tiene como misión asesorar al presidente cuando así lo establece cada una de las figuras parlamentarias y auxiliarlo en el desarrollo de la dirección del pleno. Por eso los vicepresidentes sustituyen al presidente o se consulta sobre determinado momento para, no sé, es un poco lo que es la ordenación propia de la Cámara cuando está en pleno funcionando. Pero luego como órgano de la Asamblea, pues sí tiene unas funciones ya más específicas, teniendo en cuenta siempre, eso sí, que la mesa siempre está bajo la autoridad y la dirección del presidente. O sea, es una cosa que debe partir como claro, porque la figura del presidente de la Cámara, como en casi todos los parlamentos, tiene unas funciones muy específicas y son lo más importante dentro de la dirección del gobierno de la Casa, pero siempre bajo su dirección. La Asamblea tiene unas funciones propias, pues mire, como son el propio gobierno de la Casa, en cuanto que autoriza los gastos, administra, contrata y también tiene competencias en materia de personal. Si bien en materia de personal, la mesa de aquí en nuestra comunidad de Murcia, de la Asamblea, tiene una peculiaridad en relación a algunos otros parlamentos, y es que como en la mesa no están representados todos los grupos parlamentarios que están en la Asamblea, Izquierda Unida no está representada en la mesa, se constituye una especie de comisión, se llama Comisión de Régimen Interior, donde se han delegado, por la propia mesa se ha delegado esa comisión, donde sí están todos los grupos parlamentarios, lo que es el régimen interior del personal de la Casa. Pero la mesa es quien contrata y quien administra los fondos que a tal efecto se le asignan en los presupuestos de la comunidad. Y luego también tiene otras funciones, como la mesa es la que califica y admite a trámite todos los escritos e iniciativas parlamentarias. Es una función más bien formal que política, el órgano político por excelencia de gobierno de la Casa es la Junta de Portavoces, como todo el mundo sabe, pero es la que está encargada de hacer esa criba de admisión de todos los papeles e iniciativas. También tiene funciones de ayudar al presidente en otras funciones que tiene que encomendar al presidente como propias, como son ayudarle a preparar los órdenes del día, de los plenos, preparar también el calendario anual del año legislativo, de cómo se van a desarrollar todas las actividades parlamentarias, y luego por otras funciones de tipo más protocolario, porque es el órgano de representación colegiada de la Asamblea. El presidente es el representante genuino de la Asamblea Regional, pero la mesa tiene esa representación colegiada que le da a ser un órgano donde están sentados todas las fuerzas parlamentarias, aunque aquí ya digo, por la composición y el número que marca el reglamento de la Cámara, en estos momentos no está representado Izquierda Unida, solo el Grupo Popular y el PSOE. Y para terminar nuestro programa de hoy, dentro de los actos protocolarios que en la Asamblea se han desarrollado, elegimos hoy las visitas que la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional ha realizado a diversos ayuntamientos de nuestra región. La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional visitó el Ayuntamiento de Cartagena.
Se trataba de la primera de una serie de visitas que esta comisión no legislativa comenzaba a cursar a distintos municipios de la región, a fin de fomentar un mayor conocimiento de la actividad de esta comisión parlamentaria y de establecer vías de colaboración con los ayuntamientos. El presidente de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, Manuel Terabueno, estuvo acompañado de los diputados regionales miembros de dicha comisión, Juan Romero, Asunción García Martínez, Adolfo Fernández, Andrés Martínez y José Nicolás Tomás. En el transcurso de este encuentro con los grupos municipales cartageneros, se destacó que de las 178 peticiones presentadas durante la segunda legislatura de 1987 a 1991, 107 fueron planteadas por vecinos de Cartagena, 17 por ciudadanos de Murcia y las restantes de diversos municipios de la región. La Asamblea Regional destinará 3 millones de pesetas a la financiación de estudios y trabajos de investigación procedentes de la universidad. Se trata de una de las actividades que la Comisión Mixta Asamblea Regional Universidad de Murcia va a poner en marcha este año dentro del marco del convenio suscrito entre ambas instituciones. La convocatoria de ayudas será publicada en el Boletín Oficial de la Región y a ellas podrán optar los centros, departamentos, institutos, servicios, profesores e investigadores de la universidad que lo deseen, siempre y cuando sus proyectos versen sobre la institución parlamentaria, así como a temas de legislación autonómica y de documentación que afecten a los intereses regionales. Las solicitudes y proyectos han de ser presentadas en el Registro General de la Asamblea Regional, acompañados de la memoria del proyecto, coste económico, responsables y objetivos que se persiguen. Y para terminar, digamos que el sábado 28 de marzo a las 7 de la tarde, el presidente de la Asamblea Regional ofrecía una recepción a vecinos de Totana y de Cartagena en el patio de los ayuntamientos para presentar la nueva imagen de la Virgen de la Alegría que procesiona el domingo de Resurrección en Totana y cuya túnica y manto fueron diseñados y bordados en Cartagena. El escultor de la talla fue el imaginero José Antonio Hernández Navarro, mientras que el autor del diseño del manto de la Virgen y de su túnica fue Balbino de la Cerra, que ha realizado varios trabajos similares para las procesiones de Semana Santa en Cartagena y otras ciudades de la comunidad autónoma y del resto de España. De bordarla y coserla se encargó el equipo de mujeres que laboran en el taller de Antoñita Sánchez de Rodríguez Ballesta, quienes finalizaron la costura en la madrugada del mismo día de su exposición al público.